El maestro ignorante, Joseph Jacotot, se ponía en funcionamiento toda una lógica de pensamiento del siguiente modo. Quien quiere conciliar orden y progreso encuentra con toda naturalidad su modelo en una institución que simboliza su unión, la institución pedagógica, el lugar material y simbólico donde el ejercicio de la autoridad y la sumisión de los sujetos no tiene otro objetivo que el de la progresión de sus sujetos hasta el alcanzar límite de su capacidad. El conocimiento de las materias del programa para la mayoría, la capacidad del convertirse, llegado el momento, en maestros para los mejores. 1. Lo que debía dar por terminada la era de las revoluciones era la sociedad del orden progresivo. 2. El maestro, que hace pasar según una progresión sabia, adaptada al nivel de las inteligencias embrutecidas, los conocimientos que él posee al cerebro de quienes los ignoran. 3. La lógica que le da a la enseñanza la tarea de reducir tanto como sea posible la desigualdad social, reduciendo la brecha entre los ignorantes y el saber. 4. Jacotot dijo, la distancia que la escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es la misma de la cual ven y, por lo tanto, reproducen sin cesar. 5. Los amigos de la igualdad no tienen que instruir al pueblo para acercarlo a la igualdad, tienen que emancipar las inteligencias, obligar a todos y cada uno a verificar la igualdad de las inteligencias. 6. Se trata de saber si el mismo acto de recibir la palabra del maestro, la palabra del otro, es un testimonio de igualdad o de desigualdad. 7. La ideología republicana, la potencia de la igualdad residía en la universalidad de un saber distribuido a todos por igual, sin tener en cuenta su origen social, en una escuela completamente separada de la sociedad. 8. La pedagogía tradicional y las pedagogías modernistas se ubican del mismo lado en la alternativa propuesta por Jacotot. 9. La manera en la que la escuela y la sociedad se simbolizan la una a la otra sin cesar, y reproducen indefinidamente la presuposición no igualitaria, incluso en su negación. 10. La emancipación intelectual que siempre podía devolverle a cada uno la igualdad que el orden social le negaba y le negará siempre por su propia naturaleza. El orden explicador. Ideas. 1. Nadie conoce en verdad sino lo que ha comprendido. 2. Explicaciones del maestro ante el texto. 3. El secreto del maestro es saber reconocer la distancia entre la materia enseñada y el sujeto que instruir, como así también la distancia entre aprender y comprender. 4. Lo que detiene la regresión y le da su base al sistema es simplemente el hecho de que el explicador es el único juez del punto en que la explicación misma ha sido explicada. 5. En el rendimiento desigual de los diversos aprendizajes intelectuales, lo que mejor aprenden todos los niños es aquello que ningún maestro explicador puede explicarles: la lengua materna. 6. Se trata de comprender, y la sola palabra arroja un velo sobre todo lo demás. Comprender es lo que el niño no puede hacer sin las explicaciones del maestro. Más adelante tendrá tantos maestros como materias que comprender, dadas en un cierto orden progresivo. 7. Desde que comenzó la era del progreso, no dejan de perfeccionarse con el objetivo de que se mejoren las formas de explicar, de hacer comprender, de enseñar a aprender, sin que nunca se registre un perfeccionamiento similar en la tan mentada comprensión. 8. El arte de la distancia entre el tema y el sujeto que aprende, entre el aprender y el comprender. 9. La explicación no es necesaria para remediar la incapacidad de comprender. 10. Es el explicador quien necesita del incapaz, y no a la inversa. Es él quien constituye al incapaz como tal. El azar y la voluntad. 1. Maynard de Biran consideraba que los hechos de la mente que actuaban y tomaban conciencia de sí mismos eran más ciertos que cualquier cosa material. 2. Comprender es nada menos que traducir, es decir, ofrecer un equivalente de un texto, no su razón. 3. Aprender y comprender son dos maneras de expresar el mismo acto de traducción. 4. Esta inteligencia la aprendieron observando y reteniendo, repitiendo y verificando, relacionando aquello que buscaban conocer con lo ya conocido, haciendo y reflexionando acerca de lo que habían hecho. 5. El hecho era que habían aprendido solos, sin maestro explicador. 6. Se sabía que la voluntad de los individuos y el peligro de la patria podían hacer que nacieran capacidades inéditas, en que la urgencia obligaba a quemar la progresión explicadora. El círculo de la potencia. 1. Maestro es aquel que encierra una inteligencia en un círculo arbitrario, de donde ella no saldrá a menos que le resulte necesario a sí misma. 2. El ignorante aprenderá por su cuenta lo que el maestro ignora, si el maestro cree que puede y lo obliga a actualizar su capacidad.
3. El círculo de la impotencia es el movimiento específico del mundo social. 4. Que se disimula la diferencia entre la ignorancia y la ciencia. 5. El ignorante que no se cree capaz de aprender por sí mismo, mucho menos se creerá capaz de instruir a otro ignorante. 6. No hay hombre en la tierra que nunca haya aprendido algo por sí mismo y sin maestro explicador. 7. Todo el mundo practica este método cuando lo necesita, pero nadie quiere reconocerlo, nadie quiere medirse en la revolución intelectual que significa. 8. Entre los progresistas y los industriales, había un método que se llevaba los honores, la enseñanza mutua. 9. Su problema era la emancipación, que cada hombre del pueblo pudiera concebir su dignidad de hombre, medir su capacidad intelectual y decidir sobre su uso. 10. Jacotot proclamó que se puede enseñar lo que se ignora y que un padre de familia pobre e ignorante puede, si está emancipado, encargarse de la educación de sus hijos. 11. Señaló y dijo, aprender cualquier cosa y relacionar todo el resto con ella. Según este principio, todos los hombres tienen la misma inteligencia. El maestro emancipador. El maestro emancipador parte del interés y la necesidad que el alumno le da, y su papel es acompañar al alumno en la búsqueda de herramientas y favoreciendo su autonomía con una convicción de la igualdad de las inteligencias. La igualdad de la inteligencia es romper la desigualdad para pensar que el otro es capaz de aprender y no es una meta, sino que es un principio de donde debe partir el proceso de aprendizaje. Igual hablo del maestro explicador, se dice que es un maestro intencional, ya que es aquel que parte de la invención de entender que en el otro hay una incapacidad, y eso implica que se le debe explicar al otro lo que está a su alcance.